¿Qué tal? Antes de iniciar el ejercicio, lo que vamos a hacer es descargar un plugin que se llama Cleanup, que nos va a ayudar a revisar todo lo que vamos descargando desde el 3D Warehouse y también nuestros propios archivos. Entonces vamos a ir aquí a ventana y vamos a ir a esta opción que dice Extension Warehouse. Para que la podamos ocupar tenemos que estar logueados aquí, usuario y contraseña de Trimble. Entonces aquí vamos a poner Cleanup. Y el que vamos a instalar es este plugin que tiene un icono aquí de una galletita. Entonces le damos clic, le damos a instalar, le dan aceptar ahí. Yo no lo voy a hacer, ya lo tengo instalado, pero le dan aquí instalar y le dan a aceptar ahí los términos y condiciones. Bueno, seguramente les va a poner un anuncio que falta otro plugin para ser instalado para que este plugin de Cleanup se pueda utilizar. Entonces, hay una página que se llama Sketch Education. Es un poco tedioso registrarse. Van a buscarla en el registro. Les va a aparecer esta parte de si quieren comprar alguna licencia y se van a ir aquí abajo en donde dice prefiero unirme sin pagar. Entonces pues, llenan aquí todos sus datos. Yo lo traté de hacer varias veces de la universidad, no me dejó. No sé si tenga que ver porque la universidad tiene muchas direcciones bloqueadas, entonces puede ser que por ahí sea el asunto. Bueno, una vez que ya estén logueados, van a buscar esta biblioteca que se llama TT Library, la van a descargar, es gratuito. Bueno, si no la quieren descargar, en el link en la descripción de este video les voy a dejar la liga en donde ustedes pueden descargar estos plugins que ya tengo yo previamente descargados. ¿Cómo los instalaríamos si ya los tuviéramos descargados? Bueno, tenemos que ir aquí a ventana y tenemos que ir aquí a Extension Manager, ¿no? Entonces le vamos a dar clic aquí en Extension Manager y vamos a ir aquí a donde dice instalar extensión. Vamos a buscar aquí en nuestros documentos en donde tengamos descargados estos plugins. O sea, se van a entrar ustedes a la liga, los descargan, graban en una carpeta y en esa carpeta ya los van a dejar ahí permanentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo aquí una carpeta de plugins dentro de nuestro curso y aquí tenemos el primero que tendrían que instalar es el que dice Cleanup, y el segundo que tendrían que instalar es este que dice TT Library, que es este que les acabo de mostrar aquí de esta página, ¿no? O sea, si no pueden loguearse y descargarlo, bueno, no hay problema, ya los tengo yo descargados. Nada más entran e instalan este, le dan aquí a abrir y aquí en este de Cleanup también lo instalan y ya está, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo utilizar, por ejemplo, esta Round Corner, que también necesita una biblioteca adicional, que es esta. Entonces, una vez instalados esos programas, van a cerrar SketchUp, lo vuelven a abrir y ya les tiene que aparecer, ya sea en ventana o les tiene que aparecer una nueva pestaña que se llama aquí extensiones. Y en esa extensión tendríamos que buscar aquí Cleanup. Le vamos a dar la primera opción y aquí nos va a aparecer esta barra. Una vez descargado Cleanup, lo que vamos a hacer es descargar, vamos a ver, por ejemplo, en este caso vamos a descargar una tarja, una estufa y una campana que vamos a ocupar para nuestra cocina. Entonces, vamos a ir a ventana, vamos a ir al 3D Warehouse y vamos a buscar, por ejemplo, estufa, que es la más tardada de hacer. Bueno, hay que recordar que cuando nosotros traemos un elemento de diferentes, no sabemos realmente cuando nos metemos a buscar cómo están modelados o cómo se hicieron estos objetos 3D. Vamos a ir aquí a esta pestaña que dice modelos y por ejemplo vamos a descargar esta estufa que fue la que seleccionamos en clase. Vamos a dar que directamente la descargue en el modelo, le voy a decir que sí. Sin embargo, si se dan cuenta, yo estoy en un archivo nuevo de SketchUp, es decir, no tengo nada más que la estufa.
Vamos a necesitar nuestra barra default, la default tray, y aquí por ejemplo tenemos que tener activo la parte de aquí arriba donde dice información de la entidad, y también necesitamos esta barra que es la de etiquetas, que ya sabemos que le podemos dar clic acá en la parte superior, clic derecho y buscar aquí etiquetas, o también la podemos buscar en el menú de ver, toolbars, y aquí buscaríamos precisamente la barra de etiquetas o tags. Bueno, lo primero que vamos a hacer es correr el comando de cleanup, la extensión. Entonces vamos a ir aquí a extensiones, cleanup, clean. Vamos a dejar las opciones que vienen por default y le vamos a dar cleanup. En este caso redujo, estas son las aristas que nos pone un reporte de lo que hizo. Entonces redujo 1395 aristas, 627 caras, 8 materiales y ya, ¿no? Bueno, entonces ya limpió el elemento, ¿no? Esto siempre viene hecho un grupo, casi siempre. Le podemos dar clic derecho y aquí podemos ver si es un grupo o un componente. En este caso nos está diciendo ahí pues que es un componente. Entonces, si le diéramos explode, lo que va a suceder normalmente es que se van a separar por partes, porque este componente seguramente está integrado por varios grupos. Yo le doy doble clic, entro al editor de grupo componente, selecciono aquí, al parecer está como hecho dos veces componente, ¿no? Entonces tendríamos que ir entrando y explotando, ¿no? Entonces una opción puede ser esa, darle aquí explode y se va a ir como separando en diferentes partes. Bueno, aquí tenemos una opción, podemos tener varias estrategias o básicamente dos. Una es, si se dan cuenta, todos estos elementos están puestos en una etiqueta que es la etiqueta base de SketchUp que se llama sin nombre, ¿no? Entonces nosotros podríamos decidir que todos los objetos que descarguemos se vayan a la etiqueta sin nombre. Eso puede ser una estrategia. Otra estrategia más tardada, pero que quizá nos pueda servir más adelante, es crear una nueva etiqueta y poner, por ejemplo, aquí equipos de cocina o mobiliario de cocina. Le vamos a poner aquí equipos de cocina, ¿no? Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. En este caso voy a activar la opción de poner un color distinto. Vamos a poner aquí un color amarillo a esta nueva etiqueta que generamos y vamos a ir a esta parte, a la flecha en color negro dentro de la parte de etiquetas y le vamos a dar color por etiqueta. Entonces ahí estamos viendo realmente que todo esto está dentro del layer precisamente que dice sin nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, si yo doy aquí, selecciono el grupo componente y lo cambio de etiqueta a equipos de cocina, pensemos que ya tenemos otro layer. Cuando yo ya prenda y apague esto, el grupo o componente ya va a estar dentro del layer de equipos de cocina, como lo estamos viendo. Sin embargo, todos los componentes, todo lo que integra a este componente, es decir, cada una de las piezas, no va a estar todavía en el layer de equipos de cocina, sigue estando en el layer de sin etiqueta. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que entrar, ir seleccionando pieza por pieza e irla cambiando de capa, ¿no? Yo lo que sugiero inicialmente es que este lo dejemos el componente hasta el final, lo cambiemos a la etiqueta que nosotros necesitemos. Es decir, en este caso, el componente, que es la parte exterior, ya pertenece al... Sí, bueno, lo regresé, digamos, a la etiqueta que no tiene nombre. Y entonces, cuando yo entro a editar pieza por pieza y lo voy cambiando aquí de layer, el color me va indicando que esos elementos son los que ya han sido modificados. Entonces tendríamos que hacer esto pieza por pieza hasta que terminemos y finalmente el grupo componente lo cambiemos
del capa, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a hacer y ahora lo revisamos. En este tipo de objetos también tendríamos que revisar también lo que está en el interior del objeto. Como por ejemplo, podríamos darle aquí la vista en wireframe y entonces nos vamos a dar cuenta que también tiene una parrilla, ¿no? Podríamos mover incluso esto a una distancia conocida. Por ejemplo, yo aquí la voy a mover dentro, sigo estando dentro del editor de grupo componente, entonces lo voy a mover 1 metro hacia afuera, voy a activar otra vez mi vista normal y voy a proceder a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Aquí voy a ir a color por etiqueta y lo mismo, voy a volver a seleccionar cada una de las piezas y cambiarlas nuevamente de etiqueta. Y luego voy a regresar a esta parrilla a donde estaba originalmente. Si dejamos presionada la tecla Shift, podemos ir añadiendo selecciones. Ya sabemos que para seleccionar todo el sólido hay que dar triple clic. Entonces podemos ir dejando presionada la tecla Shift y podemos ir añadiendo selecciones y ya que tengamos todo, nada más etiqueta. Una vez que ya hayamos terminado, lo vamos a seleccionar, lo vamos a regresar a la misma posición que estaba en el componente. Entonces, ahora sí, este grupo componente, todo la parte interior, pues ya está convertida ya está cambiado de layer. Entonces, desde afuera, o sea, desde la parte, en este caso también todos los grupos y componentes interiores, cada vez que doy doble clic, tenemos que irlos cambiando aquí de igual de etiqueta. O sea, siempre doble clic y donde encontramos aquí grupos y componentes al interior, también tendríamos que irlos cambiando de etiqueta, que es una labor un poco tediosa. Ya que terminemos, vamos a seleccionar desde la parte exterior el grupo componente y también lo cambiamos de etiqueta. Entonces, bueno, una vez que terminamos, podemos volver a correr el comando si quieren de cleanup. Y ya lo podemos guardar. Y en este caso yo les voy a dejar lo mismo tendríamos que hacer con todo lo que nosotros vayamos poniendo en nuestro dibujo. En mi caso yo les voy a dejar editados la tarja, la estufa y la campana. También voy a dejar la liga en la descripción del video para que los puedan descargar y los puedan utilizar directamente en su modelo. Muy bien, aquí ya nada más antes de guardarlo, en este caso le fui dando, vamos a regresar aquí unos pasos para que vean lo que hice. Tenemos aquí un grupo componente, entonces lo seleccionamos, le di clic derecho y le di explotar. ¿Qué es lo que va a pasar? Como está integrado por varios grupos y componentes, en este caso lo único que estoy comprobando es si todos ya efectivamente están separados y están editados como debería de ser, ¿no? Aquí igual si vamos encontrando grupos y componentes, por ejemplo aquí antes de explotar cuando le di aquí explotar, vi aquí unas geometrías ocultas que aparecen aquí. Si nosotros activamos aquí el menú de vista, geometría oculta, vamos a ver precisamente algunas geometrías que también a veces se quedan dentro de los grupos y componentes, ¿no? Entonces, también hay que considerar eso. En este caso, estoy aquí separando los diferentes elementos como para revisar si efectivamente pues todo ya lo cambié de layer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos este grupo componente, también podríamos darle incluso a explotar y lo que va a suceder es que
va a separar ahí las diferentes piezas que lo integran. De esa manera también todos estos grupos y componentes tendríamos que seleccionarlos y pasarlos también al layer que les corresponde. En este caso ya estoy verificando que efectivamente estén ahí en el layer que les corresponde. Recordar, si nosotros tenemos activo un layer y hacemos un grupo, ese grupo y componente se va a quedar en el layer que nosotros estemos activos. Es decir, si yo tuviera aquí activo otro layer, hiciera un grupo componente, voy a generar ese grupo componente dentro del layer que tengo. Bueno, aquí pues ya casi estoy terminando de revisar que efectivamente todas las piezas que seleccionamos vayan dentro del layer de equipos de cocina. Y de esa manera ya podríamos volver a ensamblar esto. Y lo que les comentaba, hay que tener activo el layer, que en este caso le puse equipos de cocina. Le voy a decir archivo, perdón, le voy a dar aquí seleccionar todo y le voy a decir que sea un componente, y en este caso le voy a poner aquí sea una estufa y le voy a dar crear. Entonces ese componente ya editado, ya procesado con cleanup y ya cambiado al layer de equipos de cocina, ya estaría listo para ser utilizado en nuestro proyecto de la cocina. Lo mismo vamos a hacer con la tarja y la estufa, y lo mismo haríamos con la campana. Y o sea, lo vamos a repetir. Les comento, ya lo tengo editado para que ustedes ya únicamente lo tengan que insertar. ¿De acuerdo? Muy bien, así como editamos primero la parte de la tarja, la estufa, la campana y todos estos elementos, vamos a hacer un archivo por separado. En este caso, la cocina yo lo voy a hacer así por separado para ir integrando parte por parte hacia nuestro proyecto final. Bueno, entonces, en este caso traje aquí los muros de la cocina y únicamente tengo aquí en mis layers, tengo el muro precisamente cocina, losa de planta baja, mobiliario de cocina, que en este caso le habíamos puesto, puede ser mobiliario de cocina o equipos de cocina. Tenemos aquí los muros de planta baja y las ventanas de planta baja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es iniciar, en este caso voy a activar mi layer aquí de cocina, y incluso podrían tener un layer de puras etiquetas, ¿no? También aquí en el menú de View pueden prender y apagar las guías, ¿no? Entonces, la herramienta de etiqueta es esta que aparece aquí, que es la de tape. Vamos a dar un clic en la arista y en este caso vamos a utilizar, yo voy a utilizar milímetros, entonces voy a usar 600 milímetros. Si quieren cambiar de unidades lo pueden hacer, por ejemplo ahorita di 600 milímetros, pero si quisieran que fuera 60 centímetros o 0.6 metros también lo pueden hacer. Ventana, información del modelo, unidades, y aquí siempre pueden cambiar las unidades de trabajo. No va a escalar absolutamente nada, simplemente va a cambiar las unidades que nosotros introduzcamos. Por ejemplo acá serían 60 centímetros. Entonces, a partir de eso, lo que yo voy a hacer es generar una plancha, por ejemplo con la herramienta de rectángulo, y aquí podría seleccionar una plancha sin tener todavía la medida a la que esta plancha va a llegar, y la altura en este caso yo le voy a dar que sea de 10 centímetros. La voy a hacer siempre un grupo componente. Esto ya es procedimiento que estamos haciendo todo el tiempo, hacer grupos y componentes. Y luego, esto es muy importante, voy a poner aquí unas medidas para ir explicando por qué sería importante esto. Esta misma, por ejemplo, podríamos generar hasta dónde llega la cubierta, ¿no? Pero quizá antes de eso, o sea, por ejemplo, en este caso, la cubierta podríamos pensar que estuviera a 90 centímetros. Lo mismo, generamos otra plancha, damos la altura. En este caso le voy a dar que sea de 5 centímetros. La volvemos a hacer grupo componente y con la herramienta de mover damos clic en una de las esquinas y con las flechas del teclado, esto sabemos, condicionamos en qué eje lo estamos moviendo. Bueno, aquí sería importante que nosotros demos doble clic. Acuérdense que esto que acaba de suceder es porque tengo aquí activo en el menú de ver
edición de componente y tengo activo ocultar el resto del modelo. A veces va a ser útil esta herramienta. En este caso le voy a poner de una vez su zoclo a la base, que va a ser de 5 centímetros. ¿Por qué sería importante esto? Porque si no le doy, si empiezo a hacer mis puertas sin tener ese zoclo, lo que voy a tener al final es un desfase en la parte de la esquina donde se van a encontrar estas dos bases. ¿A qué me refiero? A que de este lado tenemos esta base, pero también del otro lado tendríamos la continuación, ¿no? La escuadra. Aquí hicimos una copia y entonces esta otra base también tendría que tener de ancho 55 centímetros, a diferencia de la cubierta que sí tiene 60 centímetros. Entonces, a partir de esta esquina es que vamos a empezar nuestra modulación de la carpintería de la cocina. Entonces, toco esta arista y podría ir a 60 centímetros, ahí sería mi primer cajón. En este caso la estufa mide 72 centímetros. Entonces voy a dejar un hueco acá de 72 centímetros. Recordar que cambia de centímetros a milímetros. Ustedes pueden cambiar las unidades cuando ustedes gusten. Y luego aquí voy a volver a poner otra distancia a 60 centímetros. La guía. También lo pueden hacer con las letras de lado. Y aquí voy a ir poniendo las cotas para que ustedes vayan viendo cuáles son las medidas, ¿no? Entonces, muy importante, a partir de esta esquina, ya con el zoclo puesto, vamos a dar estas medidas que estoy a continuación. Si es que deciden ocupar los componentes que yo ya les estoy dando, ¿no? Recordar que ustedes pueden hacer las variaciones de la cocina conforme ustedes quieran. Entonces, ya nada más aquí sería volver a poner otra guía aquí a 60 y ahí terminaría nuestra cocina. Entonces, esta base realmente terminaría aquí. Tenemos aquí nuestra última distancia. Y la cubierta también llegaría hasta esta parte, ¿no? Y ya nada más faltaría poner la cara lateral, que en este caso también le voy a dar que sea de 5 centímetros. Entonces sería de 55 por 5 centímetros para que tuviera el mismo espesor de la cubierta. Este diseño ustedes pueden modificarlo. Yo lo estoy tomando ahí como de varios proyectos que fui viendo y bueno, pero ustedes lo pueden cambiar. Entonces en este caso también recuerden que siempre todo lo que modelemos hay que hacerlo siempre grupalmente. En este caso solo he hecho grupos porque solo va a ser uno solo. Si fuera un componente como lo que voy a hacer a continuación en las puertas, cada vez las puertas sí necesitamos que sean componentes, por ejemplo. Y en este caso nosotros podemos empezar a generar nuestra carpintería. Si quieren, hacemos primero las puertas y luego hacemos la estufa o al revés, puede ser como ustedes gusten. Aquí, por ejemplo, nada más lo único que me interesaba sería tener estas alturas ya definidas para que a partir de esto yo pudiera generar pues sí, las diferentes alturas que necesito del proyecto. Aquí igual voy a poner una guía viéndome con la flecha superior. Incluso podría darle ocultar a la cubierta y a la cubierta y al lateral por un segundo, ¿no? O sea, podríamos darle ocultar o podríamos apagarlo, como ustedes, si dependiendo si lo hicieron por capas, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso, a partir de esta guía que yo coloqué, voy a poner una guía hacia abajo de 20 centímetros, que va a ser el primer frente de cajón. Voy a trazar aquí mi cajón y le voy a dar un espesor como si fuera un material prefabricado de 18 centímetros. Lo voy a cerrar a 2 centímetros de espesor. Quisieran darle el espesor que realmente es, podrían entrar aquí a ventana, información del modelo, cambiarse a milímetros y entonces yo le puedo decir que realmente sean 18 milímetros. Si esto va a ser un mueble para producir, les recomiendo que efectivamente utilicen las medidas reales que realmente se van a ejecutar
para cuando ustedes, o sea, a partir de este modelo, ustedes ya podrán generar sus planos de pintería para quien lo vaya a producir. Entonces ya sabemos que esto en vez de hacer un grupo, ahora sí lo vamos a hacer un componente. Le pueden poner ahí el nombre o yo siempre voy dejando el número de los componentes, pero le pueden poner por ejemplo cajón de 20 o frente de cajón. Este mismo componente después le podemos generar la parte interior, ¿no? Vamos a dar crear. Lo mismo vamos a hacer con la parte inferior aquí del cajón. Igual le voy a dar 18 milímetros de espesor o simplemente acerco mi cursor a la cara donde ya tiene el espesor y lo mismo, le voy a dar que sea un componente. Bueno, una vez que ya tenemos esto, podemos posicionarlos en... Ustedes pueden decidir si estas puertas van al paño de la cubierta o estas puertas van al paño de la base, como ustedes quieran. Ya depende ahí de cada uno de sus diseños. Como son grupos y componentes, estos ya los puedo copiar a cada 60 centímetros, por ejemplo. Pues les vamos a hacer una serie de ajustes, pero creo que inicialmente es más fácil que lo hagamos de esta manera. Recordar que cuando estoy copiando, por ejemplo, como lo que acaba de suceder, me puede pasar esto, que me estorbe yo con lo mismo que estoy dibujando. Tengo el comando activo de mover y copiar, solo necesito cambiar de vista y con eso se ajusta. Recordar que mover y copiar es con la tecla mover, damos clic en una de las esquinas y presionamos control o en Mac la tecla de option. Bueno, una vez que estemos aquí, faltaría hacerle el hueco aquí a la cubierta. Podemos hacerlo, podríamos tocar aquí doble clic y regresar la cubierta a esta guía, copiarla, utilizando precisamente las flechas de lado, las guías que ya tenemos establecidas. Eso puede ser una opción. Pensemos que ya tendremos ahí el hueco. Otra opción que sería, o sea, pensemos que ya por alguna razón hayan hecho una unión de esta cubierta con la herramienta aquí de unión, de operación booleana, y seleccionáramos estas dos y ya fuera una sola. Quizá aquí más bien me convendría hacer una sustracción. Entonces, para hacer una sustracción, nada más tengo que trazar aquí un elemento, sea del tamaño que quiero sustraer. Este elemento tendría que tener la condición de ser normalmente un poco más grande del elemento al que lo voy a sustraer, hacer un grupo. Como esta cubierta y este es un grupo, puedo entrar con la herramienta de sustracción y borrar precisamente el elemento de la cocina. Esto sigue siendo de la cubierta, perdón, esto sigue siendo un grupo, si se dan cuenta. ¿Vale? Entonces cualquiera de esas formas estaría bien. Vamos a hacer las manijas y luego traemos la estufa, ¿no? Vamos a hacer tres tipos de manijas distintas. Yo la voy a hacer por fuera del grupo componente y después la voy a colocar adentro del componente. Entonces voy a seleccionar la altura, hay que buscar una manija en internet que les parezca bien. Le voy a dar que tenga 40 milímetros de altura, 180 de longitud y 40 de altura. Esto va a ser mi guía. Este, en mi caso, lo voy a copiar 3 veces para hacer la manija de 3 formas distintas. La primera vamos a hacer un cuadrado. Aquí voy a mover esto para que no nos estorbe con el resto. Entonces, lo primero que voy a hacer es un rectángulo. La voy a hacer de manera de una sección cuadrada. Voy a dar clic en este punto y si presiono la tecla control, en lugar de que se vea el cuadro a partir de la esquina, se me va a hacer a partir del centro. Le voy a decir que sea de 1 centímetro por 1 centímetro o 10 milímetros por 10 milímetros. Tengo tema con las unidades, entramos aquí a ventana, información del modelo y vamos cambiando de entonces rectángulo, punto inicial, control, 10,10 porque son 10 milímetros. Seleccionamos la guía, clic, seleccionamos la herramienta Follow Me y seleccionamos la superficie. En dado caso de que nuestra superficie se dibuje de manera inversa, que nos puede llegar a pasar, seleccionamos el elemento, Follow Me,
y nos aparecen las caras en color gris, sabemos que triple clic, clic derecho, invertir caras, reverse faces. Bueno, esto ya sabemos que hay que darle triple clic y hacerlo grupo. También lo podrían hacer un componente. Si más adelante quieren que esta chapa cambie o esta manija llegara a cambiar, también la pueden hacer un componente. Segunda opción la vamos a hacer con la sección redonda. Igual va a ser un radio de 5 milímetros para que sea el mismo espesor. Vamos a hacerle un pequeño modificación aquí con el arco de 2 puntos. Ya esto lo hicimos en el barandal. Si queremos saber exactamente la misma distancia, lo podemos hacer con una guía para que tengamos exactamente la misma distancia en ambos lados. Seleccionamos la guía, el riel, la herramienta de Follow Me y seleccionamos la sección. Nos aparece caras invertidas. Ojo con este caso porque, por ejemplo, aquí estoy viendo que una de las caras no se nos formó, es decir, de este lado sí la forma de manera adecuada, pero de este lado no tiene esta cara. Entonces, o más bien ese pedacito de cara estaría invertido. Aquí podríamos entrar a edición, ver geometría oculta y estas caras tendríamos que invertirlas. Estas que están aquí, todas estas, es más bien lo que no hizo es crearnos este pedacito de superficie. Hay que tener cuidado con eso. Tendría que salir de esta manera, ¿no? Ok, aquí nada más para revisar cómo podríamos hacer cuando llega a pasar eso que una cara no se forme, posiblemente es porque el radio esté muy reducido. Entonces, en este caso simplemente voy a aumentar el radio, es decir, voy a hacer la curva desde la parte media de la manija para darle que el radio sea un poquito más grande. Entonces, lo mismo, seleccionamos aquí la superficie, la arista y listo. Cuando les llega a pasar eso, que una de las caras no se forma en el interior de la superficie curva, es por eso, porque el radio es muy corto, ¿no? Entonces tendríamos que eh, hacerlo un poco más amplio, como lo hicimos ahora, y volver a efectuar el Follow Me. Siempre hay que seleccionar todo y darle a invertir caras para que quede en este caso en color blanco. También lo voy a hacer un componente por si más adelante quisiera modificarlo. Y a la última podría ser parecido como una combinación entre estas dos. Vamos a hacer las esquinas curvas a partir de los puntos medios. Y luego vamos a seleccionar todo y con la herramienta de offset vamos a dar un clic y le vamos a dar el espesor, que en este caso ya ha sido de 10 milímetros. En este caso todas van a tener el mismo espesor. Con la herramienta de línea cerramos estas partes, creamos una superficie y ya le damos el espesor que nosotros queramos, que también me parece que ha sido de 10 milímetros. Si no, lo podemos revisar acá. Ahí está, 10 milímetros. Y en este caso, pues todos tendrían lo mismo, ¿no? Entonces, le hacemos un grupo, perdón, un componente. Por si lo modificamos, lo podemos utilizar después. Ustedes pueden ocupar cualquiera de estas jaladeras. Yo me voy a quedar con la última. Y lo que vamos a hacer es ubicarla en el frente del cajón. ¿Cómo lo hacemos? En el frente del cajón igual generamos unas guías a partir de los puntos medios. Ponemos aquí nuestra manija. La vamos a traer primero lo más cercano aquí al cajón. Si por alguna razón a veces no les permite posicionarlo en donde ustedes quieren, siempre pueden utilizar aquí la vista en wireframe y de esa manera también puede ser más sencillo. Vamos a darle Q, que es rotar, y antes de darle clic tenemos que definir en qué eje, con las flechas del teclado, podemos decir en qué eje queremos que esto rote. Punto inicial, punto final y lo rotamos. En este caso ya nada más faltaría posicionarlo, punto medio, flechas del teclado y me apoyo con las guías. Nuevamente en la cara lateral, mover. En este caso podría ser que lo separe un poco para estar seguro que sí está en la cara adecuada. En este caso, utilizando siempre las flechas del teclado y lo mismo, desde el punto medio, por ejemplo aquí me parece que está un poco hundido, ¿no? Entonces, también se pueden apoyar de objetos que están cercanos al elemento. Entonces, por ejemplo, aquí podremos tomar desde el punto medio
y con la flecha hacia arriba y hacia abajo nos vamos a posicionar aquí. Y lo mismo, podemos seleccionar una esquina, ir hacia el eje que lo necesitamos y seleccionar la cara. De esa manera nosotros ya posicionamos la jaladera. Aquí me parece que cuando la roté, no la roté precisamente a 90 grados. Entonces tenemos que regresar a ese punto, ir el eje y en este caso decirle que sí esté a 90 grados. Quizá por ahí iba el asunto. Entonces lo mismo, con las flechas del teclado definimos a partir de los puntos medios, mover y apoyándonos precisamente con las flechas del teclado. Siempre a partir del punto medio, le decimos en qué eje queremos movernos, ya lo posicionamos. Entonces igual aquí desde el lateral, punto medio, vamos al eje arriba y con la flecha arriba, arriba y lo posicionamos. Seleccionamos aquí la parte y nos vamos a la cara donde queremos que esté colocada. Una vez que ya encontramos la posición de la jaladera, lo que podemos hacer es darle selección, edición, cortar. Entramos al grupo componente con doble clic y ya que estoy dentro del grupo componente le doy edición, pegar en el sitio. De esa manera, como tengo componentes, lo del resto de los cajones, automáticamente se va a pegar o se va a modificar. Lo mismo vamos a hacer aquí con el cajón de la parte inferior. Entonces aquí, por ejemplo, con la herramienta tape, vamos a medir una distancia. ¿Cuánto tendríamos de este punto a este punto? Tenemos 95 milímetros. Podemos cerrarlo a 100 milímetros. Entonces, podríamos copiar esta misma. Control copy o... Y aquí nos convendría edición copiar. Nos salimos del grupo componente y también lo podemos hacer directamente todas estas operaciones dentro del grupo componente. No necesariamente tenemos que darle cortar y copiar o cortar y copiar en el sitio. Es decir, aquí yo puedo darle doble clic, entro al editor del grupo componente, pego la manija, esto ya está dentro del grupo componente como lo estamos viendo. Le voy a dar rotar, lo voy a posicionar en la esquina con las flechas del teclado y lo voy a separar 100 milímetros. Ya nada más necesitaría encontrar esta guía, la estoy poniendo dentro del grupo componente. Eso es importante porque si la borro, va a borrar el grupo y componente. Entonces la tengo que borrar dentro del editor del grupo componente. Y aquí nada más tendríamos que buscar la altura con esta guía a partir del punto medio y seleccionar esa guía y eliminarla porque si no, si la dejara, me salía el editor del grupo componente. Cuando la seleccione voy a borrar el grupo o componente, ¿sale? Hay que entrar, doble clic, seleccionar la guía y borrarla. ¿Qué pasaría si en este caso quisiéramos que este elemento que tenemos aquí tuviera la chapa invertida? Bueno, pues la manija, perdón. Tendríamos que presionar la tecla S, que es escala, o aquí el símbolo de escala precisamente. Entonces damos clic en este icono, siempre en el pivote del centro. Vamos a dar clic en el pivote del centro y vamos a escribir -1. Quiere decir que va a ser un espejo. De esa manera ya le dimos la vuelta y ya lo posicionamos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo traeríamos la estufa que ya teníamos previamente, ¿no? La estufa que teníamos previamente tenía aquí un layer que se llama equipos cocina, ¿no? Entonces, cuando yo traiga esta estufa, que es en un archivo independiente, lo traiga al archivo de la cocina que ya vengo trabajando con anterioridad, que es esta, se me va a generar ese nuevo layer. Ojo con esto porque cuando lo importe, el grupo componente siempre se va a importar como un grupo componente y ese grupo componente interiormente pertenece a equipos de cocina, pero en este caso si estoy aquí en el layer de sin etiqueta, ahí es donde se va a insertar. Entonces ese grupo componente pertenecería en la parte exterior a el layer sin etiqueta. Vamos a hacerlo. File, import. Voy a traer aquí la estufa y me va a poner ahí digamos, esto por fuera, que es un
clic derecho, es un componente. Ese componente pertenece a al layer que es sin etiqueta, a la capa. Entonces tendría que cambiarlo a equipos de cocina, ¿no? De esa manera ya estaría, porque interiormente todo pertenece a equipos de cocina, o sea, todos los detalles interiores, todo pertenece a equipos de cocina porque ya lo edité previamente. Bueno, ¿qué podemos hacer también antes de hacer esto? Pensemos que vamos a borrar este layer. Voy a decir que borre todas las entidades. Entonces, lo que podríamos hacer es generar un layer antes de importarlo y darle aquí el mismo nombre, equipos cocina. Activamos ese layer, le damos archivo importar, traemos la estufa y entonces lo que traemos o sea, esa importación se realizó en el layer que nosotros generamos previamente. Por eso es importante cómo nombramos nuestras capas, tiene que coincidir. Entonces ya le damos aquí una rotación a 180 grados y ahora vamos a posicionarlo, ¿no? Siempre a partir de los puntos medios. Seleccionar siempre los puntos medios. Sí, por ahí a veces cuesta un poco de trabajo con las vista en wireframe. Aquí vamos a seleccionar el midpoint y aquí necesitaríamos quizá poner un punto medio en esta parte, ¿no? Que sería a 360 milímetros. Bueno, ahora sí, a partir de esto, el punto medio, buscamos punto medio de este elemento, lo posicionamos, vemos nuevamente nuestras vistas y nada más con la herramienta de mover hacia la parte superior, lo enlazaría aquí con la altura de la cubierta y aquí tendríamos que hacerle un ajuste de un pedazo de carpintería para que no se viera este. Ok, vamos a continuar aquí con la parte complementaria de la cocina. Entonces tenemos la base y en este caso igual vamos a hacer 4 módulos de 600 milímetros o 60 centímetros y en base a eso vamos a dejar ahí nuestra base de la cocina. Tenemos igual el tema de la cubierta, igual podemos generar aquí. Sería importante en qué layer estamos trabajando. Por ejemplo, aquí tenía activo el layer de equipos de cocina. Más bien tendría que tener activo aquí mi layer de cocina. Siempre recordar que podemos ir a color por capa. Y en este caso nada más voy a revisar que este elemento sí esté dibujado en cocina, si lo estaba. Y aquí nada más quizá las etiquetas estaban precisamente en este layer de equipos y cocina, perdón, las cotas. Entonces, bueno, checar siempre eso es importante, en qué layer estamos dibujando, ¿no? Y si no, al final puedes cambiar los elementos al layer que le correspondan. En este caso, lo mismo, volvemos a hacer nuestra cubierta, podemos hacer siempre recordar que tenemos que hacer grupos. En este caso, acomodamos ahí nuestra cubierta. Podemos tomar las referencias de dimensiones de los elementos que ya están dibujados, como en este caso la base. Y aquí podríamos hacer ya nuestro lateral, que sería de 50 por 550 milímetros. Y lo mismo, ya sabemos que siempre que hacemos un sólido lo tenemos que hacer. Las puertas pues básicamente ya las tenemos. Estas dos incluso podrían ser un componente, es decir, este componente está integrado por el frente del cajón, por la manija, y este igual es el frente del cajón y la manija. Juntos podrían ser un componente también. Y es que lo podrían hacer también de esa manera, que fuera un solo componente y ya lo podrían editar, ¿no? Pero bueno, aquí lo voy a dejar por separado y vamos a poner aquí, en este caso, vamos a copiar esta puerta y la vamos a posicionar en esta esquina y con la herramienta de rotar, ya sabemos que con las flechas del teclado podemos definir el ángulo de rotación y ya nada más nos faltaría poner esta otra también, igual desde las esquinas, ver y control, podemos aquí posicionarlo, Q, definir el ángulo del eje de rotación, luego ya sabemos que es punto inicial, punto final, ángulo
ángulo de rotación. Para estas partes de estas puertas nos convendría tener quizá una puerta completa porque ahí vamos a poner la tarja. Entonces haríamos aquí la puerta de 18 milímetros, la hacemos grupo, la hacemos componente y la copiamos y ya nada más faltaría poner ahí las jaladeras, ¿no? Entonces en este caso igual vamos a poner una guía a la mitad. Entramos al editor del grupo componente, lo copiamos y ya sabemos que podemos hacerlo desde fuera del grupo componente o dentro, ¿no? En este caso voy a entrar aquí al grupo componente, voy a pegar aquí la manija, la rotamos. Ya sabemos que inicial, punto final con mando de rotar. Y en este caso la vamos a separar igual, los mismos 100 milímetros que la separamos previamente. En este caso nos convendría nuevamente copiar esta y darle escalar, escala -1. Vemos y copiamos. Esto ya nada nos faltaría poner aquí nuestra tarja y nuestro... Aquí ojo, esta parte de la cubierta me parece que quedó en 550 milímetros. Tendría que ser realmente 50 milímetros. Checar esos detalles, siempre es importante. Bueno, y aquí vamos a poner la tarja que ya está previamente editada con el mismo, haciendo los mismos pasos que hicimos en la estufa. Entonces lo voy a dar a importar. Me voy al layer de equipos de cocina, lo voy a activar. File, import. Y ahí voy a traer precisamente la tarja, ¿no? Le voy a dar aquí importar. Ya tenemos ahí nuestra tarja que se va a ir precisamente al layer de equipos de cocina. Tanto el grupo está, el componente que generó al hacer la importación está dentro de este layer y todos los elementos interiores también pertenecen al mismo layer de equipos de cocina porque ya está previamente editado. Entonces, bueno, aquí la sugerencia sería tomar las dimensiones. Podemos ir a una vista top, cámara en proyección paralela. Y podríamos tomar las medidas de referencia y de todos modos después las podemos ajustar. Podemos ir con las medidas iniciales sería, vamos a hacerlo cercano a 1200 y luego las ajustamos. Quizá la que tendremos que considerar como saber realmente cuál es el ancho es precisamente esta que es 490 y entonces lo vamos a dejar de 490 milímetros. Entramos aquí, cámara, proyección en perspectiva y al centro de la tarja y luego vamos a hacer 490 entre 2. Serían 245 milímetros. Entonces a partir de aquí serían 245 milímetros hacia cada lado. Y luego tendríamos acá también nuestras guías y ya sabemos que en este caso van a 600 milímetros y en el siguiente caso van a 1200 milímetros. Bueno, ya con eso tenemos el hueco o lo que sería el hueco de la tarja. Déjame ver si aquí lo puse correctamente. Tape y serían 600 y luego sería otro de 600. Okay. Entonces de esa manera vamos a hacer doble clic en el grupo componente, hacemos un rectángulo con esas guías que están por fuera del grupo. Con la tecla P seleccionamos la superficie y con el mouse nos vamos a dar clic en la parte más baja de la cubierta. Con eso se nos va a generar el hueco. De nada más tendríamos que posicionar la tarja a partir de los puntos medios, como siempre, como lo hemos sugerido previamente. Entramos aquí, seleccionamos aquí punto medio y lo vamos a posicionar en este punto medio. Y luego ya nada más tendríamos que acomodarlo aquí al centro. Buscamos aquí el punto medio, sería este, y ya está muy cercano a la proyección aquí de la guía. Puede ser que nos quede algún pequeño ajuste que hacer aquí. Vamos a ocultar esta tarja realmente, la base, digamos que esta tiene que quedar, la cubierta queda por encima, ¿no? Se queda el espesor, queda un poquito por encima de la cubierta. Entonces nada más tendríamos que cerrar estos pequeños espacios.
por ejemplo, podríamos tomar aquí una medida de cuántos milímetros son. En este caso, si redujéramos 15 milímetros, con eso sería más que suficiente. Vamos a hacerlo en 20. Vamos a ocultar esto, un segundo, la tarja. Y aquí a cada lado de esta tarja le vamos a hacerlo empujar hacia adentro 20 milímetros. Doble clic, editor de grupo componente, push, 20 milímetros, enter. Y como ya se queda guardado, ya nada más tengo que dar doble clic a cada uno de estas caras. Con eso ya se va a reducir en 20 milímetros ese hueco de cada lado. Podemos dar archivo, perdón, edición, un hide all o hide last, que fue la tarja, y ya tendríamos ahí nuestra tarja. Si quisiéramos que toda la cubierta, bueno, al final podemos entrar en los detalles si quieren, pero si quisieran ya aquí esta cubierta, podrían seleccionar la herramienta de unión, por ejemplo, y de esa manera podríamos ya tener un solo elemento, toda la parte de la cubierta, que sería todo esto que acabamos de seleccionar. Bueno, muy bien. Aquí pues ya podríamos incluso quitar nuestras guías para que no nos estorben. E incluso quizá también las cotas, ¿no? Tendremos que hacer un ajuste en el tema de los cajones, porque en realidad están pegados, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos a un visualizador de renderizado, por ejemplo, aquí voy a activar Enscape nada más para explicar esta parte. En este caso no habría distinción ahí en el motor de renderizado en que los cajones tienen una separación. De hecho, en la vida real pues tampoco pueden ir totalmente juntos porque no se podrían, pegarían, ¿no? Ahí. Entonces, lo que puedo activar aquí es edición, perdón, vista, edición de componente, ocultar el resto del modelo. Para que cuando yo seleccione aquí mi grupo componente, se va a ocultar el resto del modelo. Entonces, aquí voy a entrar al componente y con la herramienta de push voy a seleccionar cada uno de los lados y lo voy a hundir únicamente 2 milímetros de cada una de las caras. Ya sabemos que esa distancia se queda guardada, entonces únicamente necesito dar doble clic y de esa manera ya tendría las separaciones. Entonces, de esa manera, si fuéramos aquí al motor de renderizado, pues ya se vería esa separación que necesitamos tener precisamente en los elementos para que se viera que sí están separados. Entonces lo mismo vamos a hacer en los cajones que se encuentran en la parte inferior. Lo mismo entramos aquí al editor de grupo componente con la herramienta de push. Reducimos cada una de las caras en el perímetro, caras perimetrales, en 2 milímetros, ¿no? Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y de esa manera ya tendremos aquí estas separaciones. Recordar que no hemos hecho la parte interior de la carpintería. Únicamente hemos hecho puros frentes de cajón. Bueno, de esa manera ya tendríamos aquí nuestra cocina y ya con nuestras separaciones. También habría que editar estos dos, que fue los que dibujamos al final. Y lo mismo, entramos al editor del componente y cada uno de los cantos los vamos a reducir en 2 milímetros. Ya había reducido por la parte superior, ya nada más me faltaba aquí reducir por las partes laterales y en la parte del centro. Entonces de esa manera ya tendríamos aquí nuestras separaciones y ya tendríamos más o menos esta modulación. Bueno, ¿qué restaría? Lo que restaría o lo que seguiría sería hacer la parte de la campana y la parte aquí de la alacena. Ustedes pueden variar el diseño como ustedes quieran, ¿no? Entonces aquí vamos a separarnos 400 milímetros. Estas medidas están un poco basadas ahí en el libro de Javier Fonseca. También lo voy a dejar en la descripción del video, las medidas de una casa. Aquí, por ejemplo, podríamos tomar en cuenta quizá la altura, que en este caso la puerta tiene, le habíamos dado todas las puertas 1200 de altura, o sea, un 1.20, ¿no? Entonces, no, perdón, 2.10 de altura. Entonces, podríamos tomar en consideración esa misma referencia, estas serían 2.10, o que los cajones llegaran, o sea, la alacena llegara más, todavía más alto, ¿no? Aquí me voy a ajustar, digamos,
Podría ser que la alacena tuviera un marco, ya dependería ahí del diseño, pero estrictamente si quisiéramos que coincidiera, tendríamos que empezar a partir de este punto, es decir, esta guía con las flechas del teclado la podemos posicionar y tendríamos que ir realmente a donde empieza aquí el elemento del frente del cajón. Nuevamente aquí daríamos 600 milímetros de separación. Recordar que el de la estufa era de 720, ahí es donde pondríamos nuestra campana y luego aquí 600 también. O podrían ustedes ya diseñar si esto quieren que llegue hasta el final y tenemos aquí un ajuste. El último sería también de 550, sería el único que sería distinto, ¿no? Aquí tendríamos 600, aquí tendríamos precisamente 620 y aquí tendríamos 600 y 600 en el inicio. Entonces lo mismo, podemos generar un rectángulo, puede ser por partes, podría ser que lo hiciéramos con estas dos partes. Con la herramienta de fillet le vamos a dar el espesor, que en este caso fueron 18 milímetros. Seleccionamos la superficie interior, seleccionamos esto y parece que nos recomiendan que sea de 330 centímetros, de la mitad. Y aquí podríamos, este sería un grupo componente. Y tendríamos aquí en la parte interior una cubierta, una repisa más bien. También podría ser de 18 milímetros. Normalmente no sería de 18, seguramente sería de un espesor menor, quizá como de 9 milímetros. Esta la voy a mover y la voy a posicionar aquí al centro. Puede ser que estos 300 milímetros están, o sea, digamos, tenemos 300 milímetros de este punto a este punto, entonces habría que ver si a eso le descontamos las puertas o a eso le aumentamos el espesor de las puertas, ¿no? Por ejemplo, podríamos trazar aquí un rectángulo nuevamente y a ese darle espesor precisamente 18 milímetros, hacerlo grupo componente, en este caso lo voy a hacer componente. Selecciono aquí la manija, me voy aquí a este componente, entro al editor de grupo componente, pego la manija y voy a dar la misma separación que ya conocíamos, que fue en este caso de 100 milímetros. Con la herramienta de mover, selecciono a partir del centro, con la herramienta de las flechas del teclado, busco el punto medio, puede ser de cualquier cara, de cualquier punto en la cara y ya tendríamos ahí nuestra puerta. Entonces, en este caso tendría 318 milímetros. Si quisiéramos, realmente podríamos, a este elemento, podríamos reducir 18 milímetros más los 2 milímetros de separación. Tendríamos que reducirlo 20 milímetros, ¿no? Entonces, aquí podríamos reducir los 20 milímetros y este elemento podríamos ponerlo aquí y separarlo precisamente 2 milímetros, que es más o menos lo que la bisagra nos. Esta repisa también tendríamos que hundirla en los mismos 20 milímetros. Aquí ya tenemos este componente. Simplemente copiarlo, escala -1, hicimos previamente. Y mismo, estas puertas de cada uno de los lados podemos entrar y sobre todo en la parte central tendríamos que reducirlas 2 milímetros para tener esta separación. Esa sería la separación más importante. Bueno. Aquí en medio tendríamos la campana, entonces lo mismo, me voy aquí al equipo de cocina. Ojo, aquí a mí se me olvidó cambiar de layer, entonces todo esto que dibujé y todos los componentes que hice, los hice en el layer de equipos de cocina, que es algo muy común que nos puede llegar a pasar a todos. Entonces, y que me he dado cuenta ya en clase que sucede constantemente. ¿Cómo lo corregimos? Bueno, vamos aquí a color por capa, entramos aquí a nuestro elemento. Seleccionamos todo y desde adentro lo vamos cambiando de layer a cocina. Entonces cada una de estas partes habría que entrar aquí, pasarlo a cocina. Podríamos ocultar esto, la repisa de dentro también, tendremos que pasarla a cocina. Luego podríamos desocultar esto que acabamos de estas puertas. Y el componente también está en equipos de cocina, entonces tendríamos que pasarlo
precisamente al layer que le corresponde, que en este caso es cocina. La chapa, esa sí ya había quedado ahí en cocina, la manija, perdón. Ahora sí ya todo estaría en el layer adecuado. Bueno, ahora sí me voy al layer de equipos de cocina que tengo activo. File, Import. Voy a seleccionar la campana, le voy a dar importar. Va a aparecer aquí nuestra campana, le vamos a dar rotar. La vamos a rotar a 90 grados. Voy a regresar a... Voy a deshabilitar el color por capa. Y aquí voy a posicionar precisamente mi campana o la campana que tenemos. Entonces puede ser igual desde una vista aérea, cámara, perspectiva. Y podemos de esta manera, también si a veces por los colores se dificulta, podemos ir aquí a como el color neutro, la vista en color neutro. Y movemos a partir de, precisamente seleccionamos la campana, le damos mover. Y a partir del centro podemos siempre determinar. Puede ser a través de las guías. Aquí en este caso ya habíamos quitado nuestras guías. Podemos dejar una guía a que serían a 300, me parece que a 360, 720, sería 360 a partir de este punto, 360 milímetros. Bueno, puede ser también desde aquí, desde la perspectiva. Podríamos seleccionar aquí un punto medio y a partir de eso posicionarla aquí con la guía precisamente. A partir de este punto podemos alinearla con nuestro muro y ya nada más necesitaríamos escalarla dependiendo el tamaño que le corresponda. Aquí en este caso la campana la voy a dejar un poco más arriba, la voy a alinear al centro del cajón. Aquí en este caso tendríamos, por ejemplo, de separación tendríamos de este punto a la base, tendríamos 783. Seguramente ahí el mismo proveedor nos indicaría el tamaño que nos propone, ¿no? Lo que voy a hacer acá es escalarlo con la tecla S. La altura la voy a poner hasta donde termine y de los dos lados voy a tocar el pivote exterior y voy a escalar para que se vea más proporcional. Bien, entonces de esa manera ya tendríamos ahí nuestra tarja ya escalada. Y, perdón, nuestra tarja, nuestra campana. Y hasta aquí ya podríamos guardar, ¿no? Lo mismo, ya podríamos seleccionar quizá, aquí dependería cómo quisiéramos la distribución de nuestros muebles, si fuera en L, etcétera. Eso ya lo dejo ahí a su criterio. Y bueno, básicamente con eso podríamos concluir la parte de esta modulación. Únicamente faltaría lo de la isla. Bueno, ya nada más aquí un detalle antes de pasar a la última parte. Si quisiéramos tener un detalle, por ejemplo, en la parte posterior de la cubierta para cuando hacemos limpieza no se moje el muro, normalmente tendríamos un elemento como el siguiente. Podemos entrar aquí al editor de grupo componentes, seleccionar esta arista, darle mover y copiar. En este caso lo voy a hacer a 2 centímetros, 20 milímetros. Ya dividimos esa superficie, lo voy a elevar 5 centímetros y si quisiéramos que esto fuera un elemento curvo, dentro de este cara podríamos trazar un arco de 2 puntos como lo hemos hecho previamente y luego nada más con la herramienta de push podríamos llevar aquí este elemento hasta el final y ya tendríamos una esquina más redonda. Lo mismo podríamos hacer con el canto de la cubierta. Si quisiéramos un canto más redondo, por ejemplo, lo mismo, podríamos trazar aquí un arco de 2 puntos sobre esta cara y con la herramienta, nuevamente doble clic y con la herramienta de empujar podríamos tener algo ya como esto, es decir, la esquina o el remate ya sería un poco más curvo, ¿no? Lo mismo tendríamos que hacer con el resto de la cubierta, entonces si lo quisieran hacer, pues también es un detalle que se podría, si así fuera el diseño, pues así sería la parte de hacer una esquina ortogonal como volverla curva. Una vez que ya hayamos terminado de modelar nuestra cocina, podemos incluso
Tenemos que revisarla primero. En este caso yo solo tenía dos layers, que sería el de cocina, que sería toda la carpintería. Tenía el de equipos de cocina, que en este caso tengo la campana, la estufa, el micro y la tarja, ¿no? Todos estos se los voy a dejar ahí en enlace aquí en el video por si quieren usar los mismos, si quieren utilizar el problema, nada más no la edición. Podemos otra vez correr el comando de cleanup para checarlo todavía nuestro modelo, si tuviéramos algunas líneas empatadas más. Aquí todavía redujo algunas aristas, etcétera, entonces le damos OK y ahora sí lo vamos a guardar. Aquí archivo, guardar y vamos a ir a un modelo que ya esté más adelantado. Bueno, ya nada más para terminar, lo último sería, está aquí revisando el tema del proyecto y trae como una distribución un tanto, no sé si sea tan funcional realmente la distribución que viene en el proyecto original. Trae aquí un muro para, me imagino que es para el tema del refrigerador, ahí está, ya puesto. Y luego tendríamos como el tema de las circulaciones, o sea, pensando que de la barra de la cocina, si tuviéramos algún elemento al centro como un desayunador o una isla, pues tendríamos que tener mínimo 1 metro de separación. Y luego, de esa manera, pues entre esta y esta también tendríamos que conservar ahí. Podríamos ser o sea, aquí está, esta guía está ya aquí al metro, ¿no? Sin embargo, pensando que tuviéramos unos comensales, aquí pues también nos quitaría un poco de espacio y por eso esa razón que esta distribución he puesto un poquito más, 15 centímetros más en esta parte, ¿no? Digo, no sé si sea tan funcional, el proyecto lo pueden modificar como ustedes gusten, pueden quitar aquí este muro, quizá aquí el refri ponerlo en un pedazo, o sea, es decir, en esta parte quizá podrían poner el refri y aquí podría ser la alacena. En el proyecto original, este sería la parte de la alacena, si en esta parte sería la alacena, sería el cuarto de la alacena. Y el cuarto de aquí abajo sería ese sería como una especie de un cuarto de servicio, o sea, de donde está la lavadora y todo esto. Entonces, pues ustedes lo pueden modificar como realmente como ustedes gusten. Y bueno, para que quizá esta parte de aquí al centro quedara más funcional. Aquí lo veo un poco laberíntico en el sentido que está el refri. Realmente en la lógica sería almacenar, lavar y cocinar. Ese sería el orden adecuado. Es decir, tenemos que tener el refri y en una línea de producción de cocina sería la parte del almacenado, la parte de lavar y la parte de cocinar. O sea, lo pueden tener también de otra manera y puede funcionar. Pero pues el chiste es que también quede un espacio ahí cómodo. Entonces, si ustedes quisieran modificar alguno de estos espacios, pues lo pueden hacer. Aquí es solo una propuesta de cómo podría quedar ya con el refri sin modificar el proyecto y algún espacio intermedio de como una especie de desayunador. Incluso pues podríamos llegar a tener, digo, quizá si no están lavando los trastes al mismo tiempo, podríamos llegar a tener quizá algo como esto y ya tendríamos un mayor espacio para parte de desayunar, por ejemplo, ¿no? Ya al menos tendríamos ahí eh, espacio para 4 personas. Este tiene un ancho de 60, igual que la barra, y de longitud tendríamos 1.4. Normalmente para comensal lo que se recomienda es que sean 80 centímetros. Aquí estaríamos un poquito más reducidos. Pero yo creo que sin ningún problema podríamos tener algo como esto, por ejemplo. Entonces, bueno, ya nada más será ahí. Ustedes lo pueden hacer como las modificaciones que ustedes quieran. Y bueno, pues creo que ahora sí, eso sería todo.